Biblia en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Y los niños, por favor, vamos a guardar silencio. Ahí Cristian Ali, ¿sí? Vamos a guardar silencio. Cada uno en su asiento, en su sillita. El hermano Jesús. ¿Dónde está el hermano Jesús? Hermano Jesús también se puede sentar en su sillita. Todos los niños sentaditos allí. Eso es. Si lo puede tomar un adulto allí al ladito, también sería bueno en el nombre del Señor. Mateo capítulo 23. ¿Lo tenemos? Verso 23 en adelante. Sí. Mateo 23, verso 23 en adelante. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Yo quiero que usted me preste atención estos 15 minutos que vamos a compartir la palabra. Usted se lleve una reflexión para su casa. Mediten en esta reflexión. Dice así la Biblia: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino, y dejáis, ¿qué? Lo más importante. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciego, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero lo de adentro, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche, te adoramos, bendecimos tu nombre en este lugar. Permite, Señor, en esta noche que tu palabra, Señor, pueda hallar un lugar en nuestras mentes, en nuestro espíritu, en nuestros corazones, Señor amado, para así nosotros vivir conforme a ella. Te pedimos en esta hora que tu sagrada palabra, Señor, pueda romper, Señor, todo espíritu que venga a operar, Señor, en nuestros pensamientos. Toda contaminación de carne y de espíritu, hoy nos despojamos a través de tu palabra. Y te pedimos en esta noche que esta semilla, Dios mío, pueda caer en buena tierra y obrar de una manera especial, Señor, para así dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracia, te damos la gloria y te damos un fuerte aplauso. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Bueno es el Señor. A ver cuánto tienen Biblia acá. Biblia, se levanten los que tienen en Biblia. Necesito unas personas para buscar unos textos bíblicos allí rapidito. Vamos a comenzar por aquí, el hermano Jesús y la hermana María. Me van a buscar por tenerlo allí. Cuando yo le diga que lo lea, usted me lo va a leer. Santiago capítulo 2, verso 13. La hermana Araceli me va a buscar Santiago capítulo 3, verso 17. ¿Sí? Santiago capítulo 2, verso 13 y Santiago capítulo 3, verso 17. Por allá, Rosmary, Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Javier, Proverbios 3:3. Proverbios 3:3. Sandra, Proverbios 16:6. 16:6 de Proverbios. Por allá el hermano Jerónimo, Romanos 12:8. Me lo tiene allí. Cuando yo le diga que lo lea, lo lee. Y por último, Irienda, Proverbios 19:22. ¿Sí? Proverbios 19:22. ¿Lo tenemos todo la cita allí? La que le dije. Ok. ¿Sí? Cuando yo le diga que lo lea, usted me lo va a leer en el nombre del Señor. Santiago 2:13. Capítulo 2, verso 13. Ayúdale ahí, Ramón. Ramón lo va a leer. ¿Cómo? 3. Capítulo 3, verso 17. Si no tiene para leer allí, mi hermana, lo lee Ramón allí. Ok, estamos listos.
Cada quien tiene la cita que le dije, ¿no? Ok. Preste atención entonces, no se me desvíe entonces. Fíjense, mis amados hermanos, que una de las cosas que la palabra del Señor plantea y tenemos que nosotros conocer es este origen, oiga, el origen de los fariseos. Muchas veces nosotros hemos leído en el Nuevo Testamento este tipo de personas, los fariseos, los escribas. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos es una secta religiosa que operó en el tiempo de Cristo, ¿sí? ¿Qué sucedió con ellos? Que cuando Israel fue tomada por el gobierno romano, por los romanos, se dice que ellos necesitaban, como era una tierra, alabado el nombre del Señor, que era nueva para Roma, ellos necesitaban tener dentro del pueblo gente que respaldara el gobierno romano. En este caso, el poder religioso jugaba un papel fundamental en los tiempos de Cristo. Siempre Israel fue un país, fue una nación, alabado el nombre del Señor, donde lo más relevante era el poder religioso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando Roma toma a Israel, alabado el nombre de Cristo Jesús, y lo subyuga, ellos necesitaban gente estratégica, en puntos estratégicos. ¿Para qué? Para ellos darles directrices y así tener al pueblo dominado, alabado el nombre del Señor. En este caso, quien tomaba esos puestos eran los poderes religiosos, como los fariseos, ¿sí? Como los fariseos. Mucha gente practicó el fariseísmo. ¿Sabe por qué? Porque los fariseos eran quienes determinaban que de parte de los judíos quiénes iban a ocupar los puestos que el gobierno romano les daba, les entregaba. Así se movía en el tiempo de Cristo Jesús. Es por eso que usted consigue un Mateo, un cobrador de impuestos. Mateo no se puso por su propia voluntad, sino que por parte de los fariseos lo tomaron a Mateo y le delegaron esa función, ese trabajo de recaudador de impuestos. Los impuestos no iban para el pueblo, iban para el gobierno romano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eran los fariseos los encargados de darle al pueblo en el templo, en la sinagoga, de enseñarle las escrituras, de transmitirle el pensamiento de Dios al pueblo. Pero los fariseos se corrompieron tanto, mis amados hermanos, que ellos llegaron a tal punto que olvidaron lo principal, olvidaron el principio de Dios para dedicarse a sus negocios, para dedicarse a sus bienes personales, para dedicarse al dinero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Eso le suena a usted algo familiar? ¿Ah? Hoy en día eso sigue pasando. Eso pasa en nuestros gobiernos. Dan cargos públicos a familiares, a personas conocidas, solamente para cuidar los intereses de los demás. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Los fariseos cuidaban los intereses del pueblo, del gobierno romano. No había otro. Ellos eran el poder social, el poder religioso en ese entonces, pero solamente funcionaban porque le cuidaban las espaldas al gobierno romano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero mire, fíjese que aunque ellos tenían la responsabilidad de transmitir la verdad, la ley de Dios a un pueblo que estaba, amado, que estaba confundido, que estaba errado en las cosas de Dios, porque ellos decían y esperaban a un Mesías que viniese y acabara con el gobierno romano, pero nunca ese Mesías llegó. Cuando Cristo llega, alabado el nombre del Señor, cuando Cristo aparece, no le creyeron a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ellos esperaban a un hombre, alabado el nombre del Señor, que descendiera con ejército, con espada y derrocara el gobierno romano. Pero Cristo hizo todo lo contrario. Cristo apareció en un pollino, Cristo apareció dándole vista a los ciegos, Cristo apareció predicando el evangelio del reino, Cristo apareció como el hombre, alabado el nombre de Cristo Jesús, como el mejor hombre que ha pisado esta tierra, sin mancha y sin pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando Cristo, o cuando los fariseos, por decirlo de otra forma, cuando los fariseos chocan con la verdad, chocan con Cristo Jesús, ellos entienden, alabado el nombre del Señor, que este hombre estaba arrastrando multitudes y sus templos se estaban quedando vacíos.
Y muchas veces usted va a encontrar en los evangelios, présteme atención por favor, muchas veces usted va a encontrar en los evangelios que Cristo tuvo que reprender a este tipo de personas. En este caso, en Mateo capítulo 23, en adelante, podemos notar que Cristo le hace un llamado de atención a los fariseos y los reprende y le dice: ustedes son unos hipócritas, ustedes son una generación de víboras, son unos falsos, porque ustedes le ponen carga a la gente y ustedes mismos no pueden llevar esas cargas. Ustedes hacen todo lo que está contrario a la ley, ustedes diezman, ustedes hacen lo otro, pero se han olvidado de la justicia, se han olvidado de la misericordia y se han olvidado de la fe. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gente que usaba ropas esplendorosas, alabado el nombre del Señor, trajes hermosos, carruajes hermosos, pero ellos nunca cumplían con el mandamiento de Dios y obligaban a la gente a cumplir con el mandamiento, pero ellos no cumplían con el mandamiento. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso es lo que también ha sucedido en nuestros países, como en Colombia, como en Venezuela, como en toda Sudamérica. Gobernantes que hacen y mandan, alabado el nombre del Señor, líderes que mandan a hacer cosas y ellos no la cumplen. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Y fíjense, mis amados hermanos, que Jesús los enfrenta y los confronta y le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócrita, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino y dejáis lo más importante. Han dejado lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Pero vamos a tomar en esta noche uno solo. Vamos a hablar de un solo punto que tiene que ver con la misericordia. Amén. Luego podemos hablar de la justicia y también podemos hablar de la fe. Pero ¿por qué la palabra del Señor dice que en la ley lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe? ¿Por qué es importante? Y Jesús le dice a los fariseos: usted puede hacer uno sin dejar de hacer lo otro. Pero ellos se enfocaron nada más en el dinero, se enfocaron nada más en las cosas materiales, en sus asuntos personales, pero olvidaron lo más importante: la fe, la justicia y la misericordia. Y hoy quiero tocar con ustedes un punto importantísimo que es vital para la iglesia, que es vital para ti como creyente, que es vital para ti como ser humano, alabado el nombre de Cristo, y es la misericordia, porque es un don que se ha dejado, alabado el nombre del Señor, se ha dejado de poner en práctica. Es un don que viene de parte de Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo: la misericordia es un don. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La misericordia es un don. ¿De dónde nace esta palabra misericordia? La palabra misericordia la podemos separar en dos. En la primera parte, miser significa amor. Miser significa amor, significa expresar piedad. Y cordia significa corazón. Es decir, que desde el corazón nosotros tenemos que expresar amor y piedad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El problema a veces de nosotros, ¿sabe cuál es y dónde radica? Es que estamos acostumbrados a llamar la misericordia de Dios, a pedir misericordia, que Dios nos dé misericordia, que tenga misericordia de nosotros, que me ayude, que se manifieste su misericordia. Y hemos orado de esta forma y hemos dicho: Señor, tu palabra dice que nueva, Señor, cada día es tu misericordia. Y dice tu palabra, Señor, que tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces hemos orado de esa forma? Muchas veces pidiendo a Dios misericordia, pero a veces se nos olvida, mis amados hermanos, que Dios nos hace un llamado a todos nosotros a que nosotros también tengamos misericordia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La misericordia es un don. Vamos a ver qué dice ya el hermano Jerónimo. Romanos 8, verso 8. Con alegría.
Fíjese lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 12. El apóstol está hablando, Pablo habla a la iglesia de Roma y le dice a los hermanos y hace un nombramiento de los dones que hay, que existen. Y dentro de los dones se encuentra, alabado el nombre del Señor, los que sirven, los que son hospitalarios, los que tienen misericordia. Amén. Los que son bondadosos. A la gente se le olvida que el hacer misericordia es un don que Dios pone en la vida de las personas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Lo que pasa, hermano, es que yo quiero que Dios me dé el don de ciencia, que Dios me dé el don de profecía, que Dios me dé el don de hablar en lengua. Pero a veces nosotros no le oramos a Dios y no le pedimos a Dios que Dios nos dé el don de la misericordia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Le hemos pedido a Dios que Dios nos dé un don de ciencia, amén, y está bien, porque eso edifica la iglesia. Que Dios nos dé dones de hablar en diversidad de lengua, de sabiduría, don de fe, don de milagros, don de sanidades, y son buenos. ¿Cuántos dicen amén? Son buenos esos dones, pero a veces se nos olvida que hay otros dones que Dios da y nosotros no lo pedimos. Por ejemplo, la misericordia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El administrar también es un don. Ahí está en el libro de Romanos y en el libro de Corintios. Usted lo puede encontrar, que el administrar, el ser un buen administrador, es un don. No todo el mundo sabe administrar. El ser hospitalario también es un don. Pero ¿qué pasa? Que nosotros queremos el don de ciencia. Nosotros queremos el don de hablar en lengua. Y está bien esos dones. Está bien, pero ¿qué pasa? Que hoy en día el creyente o los seres humanos carecemos de un don tan especial y tan hermoso como es el don de la misericordia. Ahí estaba Jesús reprendiendo a los fariseos, le estaba diciendo: a ustedes les interesa más el diezmo, a ustedes les interesa más otra cosa, pero se han olvidado de lo más importante, y lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Es decir, ustedes pueden hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, pero ustedes se han enfocado solamente en una. ¿Por qué no son misericordiosos? ¿Por qué cuando Jesús habla y narra la historia del buen samaritano, el primero que pasó cuando vio al hombre que estaba golpeado, que lo habían maltratado, que lo habían robado? Y dice la Biblia que Jesús narra la historia y dice: primero pasó un sacerdote, y lo miró y dijo: no, este no es problema mío. Luego pasó otro, pasó primero que un religioso, un sacerdote. Después un levita, otro religioso más. Pasó y lo miró de reojo, siguió de largo. Y Jesús dice: vino un buen samaritano, y lo vio, lo tomó, lo llevó, lo alimentó, lo bañó, lo vistió. Y Jesús pregunta: ¿quién tuvo misericordia? ¿Quién tuvo misericordia? El tercero, el buen samaritano. Pero ¿por qué no lo hicieron los religiosos? ¿Por qué no lo hizo el levita? ¿Por qué no lo hizo el sacerdote? Porque carecían de misericordia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y eran los que tenían la palabra, eran los que tenían la revelación, eran los que tenían el llamado. ¿Pero qué? Carecían de un don muy especial, que era el don de misericordia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vea que es tan hermoso el don de misericordia, como dice Proverbios, Irienda, como dice Proverbios capítulo 19, verso 22. Es tan hermoso este don que los hombres, ¿qué dice? Contentamiento es a los hombres hacer, y a las mujeres también, hacer misericordia. El que tú hagas misericordia o tengas misericordia con alguien, te es motivo de alegría y de contentamiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros decimos: yo no quiero meterme en problemas. Ese no es problema mío si aquel o aquella pasa hambre. Eso no es problema mío si el otro no ha comido. Eso no es problema mío si el otro se viste, si tiene sed, si está mal. No es problema mío. Cuando una persona carece de misericordia, carece de empatía, no podemos ponernos en el lugar de la otra persona. No podemos conocer la necesidad de la gente. Nunca vamos a poder conocer
conocer la situación que está viviendo la gente, porque hay algo que carece en nuestras vidas y eso se llama misericordia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero cuando tú tienes misericordia, mis amados hermanos, cuando tenemos la misericordia como don de Dios, como un regalo de Dios, fíjese lo que va a suceder, fíjese lo que va a suceder. Santiago capítulo 2, verso 13, ¿cómo dice Santiago capítulo 2, verso 13? Ajá, uno ahí. Bueno, como los dos son uno, los dos son una sola carne, bueno, pueden leerlo los dos. Ay, Jesús. Juicio sin misericordia se hará con aquel. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Oiga, la misericordia triunfa sobre el juicio, pero juicio se hará con aquel que no tenga misericordia. ¿Ah? Vea lo importante de que nosotros pongamos en práctica el don de la misericordia, mis amados hermanos. Que es importante que Jesús le está diciendo a los fariseos: ustedes pueden hacer otras cosas, pero sin dejar de hacer esto. Pues hagan justicia, sean justos, tengan misericordia y tengan fe. No solamente se inclinen a un solo lado, también practiquen esto, dice el Señor. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Ahora usted me va a preguntar, ¿qué juicio? ¿Qué juicio? Todos los que estamos acá vamos a pasar por un juicio que va a ser en el tribunal de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Todos los que estamos aquí vamos a hacer una filita, oiga, una fila ante el tribunal de Cristo, y nuestras obras serán juzgadas, sean buenas o sean malas. Y tu juicio va a depender, oiga lo que le voy a decir, le voy a soltar esto. El juicio que Dios va a tener para con nosotros va a depender del grado de misericordia que tuviste aquí en la tierra. El juicio va a depender, porque la misericordia está por encima del juicio. Y si no tuviste misericordia con la gente, con tu prójimo aquí en la tierra, entonces en el cielo se hará juicio sin misericordia contigo. ¿Sabe por qué? Porque para Dios más importante la misericordia que otras cosas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque Dios tuvo misericordia de ti, porque Dios tuvo misericordia de mí, porque cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros erramos y fuimos infieles, malagradecidos con la gente, con Dios, Dios aún tuvo misericordia de nosotros, nos levantó, nos dio la mano. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Si Dios ha tenido misericordia para contigo, para conmigo, si Dios ha tenido piedad, amado, Dios ha tenido piedad, ha tenido tanta misericordia para con nosotros que ni él, mire, pueden pasar 20 pandemias y no nos va a suceder nada. Puede caer una bomba atómica y no nos va a pasar nada. ¿Y sabe por qué? Por la misericordia de Dios. Pero ¿qué pasa? Que con la boca nosotros soltamos bomba atómica y destruimos y no tenemos misericordia con nadie y acusamos y condenamos a la gente. ¿Qué es peor que una bomba atómica? Destruimos hogares, familia, relaciones, amistades. Destruimos la relación, menospreciamos. ¿Qué es peor que una bomba atómica? Entonces juicio sin misericordia se hará para aquel que no tenga misericordia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora yo no sé si usted le está pidiendo a Dios un don de ciencia. Pídale el don de ciencia a Dios. Pídale a Dios que cuando usted ore por los enfermos sean sanados. Pero también dígale a Dios: Señor, ayúdame a tener misericordia. Dame el don de misericordia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 3, allá 3 verso 17. Pero la sabiduría que viene ¿de dónde? De Dios. La sabiduría que viene de Dios tiene un ingrediente principal que está llena de misericordia.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios no te va a dar a ti sabiduría, Dios no me va a dar a mí sabiduría para creernos más que de los demás. Dios no te va a dotar a ti de una sabiduría hermosa, alabado el nombre de Cristo Jesús, para creerte que el más sabiondo, el más santo, la más santa. Dios nos va a dar una sabiduría, ¿sabe para qué? Para que nosotros aprendamos a tener misericordia de la gente. Dios nos da esa sabiduría, ¿sabe para qué? Para que nosotros seamos benignos, para que la sabiduría primeramente sea pura. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y vea el ingrediente, vea que lo resalta: llena de misericordia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Dale fuerte el aplauso. Vine a incomodarte un poquito hoy. Vine a incomodarlos. ¿Sabe por qué? Porque Satanás a veces quiere hacer un trabajo. Y es tan hermoso que el comedor se llama comedor de misericordia. ¿Sabe por qué? Porque cuando la iglesia, cuando usted se une, yo felicito a todos los hermanos que están pendientes de este comedor, porque ese es un gesto, eso es poner en práctica la misericordia. Amén. Que saben que hay gente que necesita, mira, cuando la gente más sabe, cuando la gente son más sabia y conocen, son los que menos se involucran. Son los que menos se involucran. Pero cuando usted sabe y entiende que hay gente que están pasando necesidad y usted dice, activa el don de misericordia en su vida y lo pone por obra, lo pone por práctica, alabado el nombre del Señor, entonces Dios en el cielo se dice, con esta mamacita, con este papito, yo no voy a hacer un juicio sin misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Él está teniendo misericordia de la gente, Él está teniendo misericordia del prójimo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora usted me va a preguntar a mí, mire, en el cielo va a haber sorpresas. Ah, sí. En el cielo va a haber sorpresas. Y la sorpresa la sorpresa que va a haber en el cielo no es que usted va a decir, ay, mire, yo pensaba que ese malandro que estaba allá nunca se iba a arrepentir, pero mira, fíjense, me lo consigo acá en el cielo. Se arrepintió el hombre. Esas no son las sorpresas. ¿Sabe cuáles son las sorpresas? La sorpresa es que usted que veía gente con una tachadura, con una vestidura de santidad, con una vestidura de espiritualidad, con una vestidura de sabiduría, y esa gente que practicó aquí en la tierra esa supuesta vestidura de sabiduría, de santidad y de pureza, usted no lo va a ver allá. Porque fueron gente que fueron tras el dinero, que fueron personas que se inclinaron a la fama, al reconocimiento y se olvidaron de la misericordia. Es por eso que la palabra del Señor nos manda a vestirnos de misericordia. Vamos a leerlo en Colosenses. ¿Quién le di Colosenses por allí? Allá, a Rosmary. Colosenses 3:12. ¿Cómo? Fuerte allí. Vestido. Vestido pues como escogidos de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia. Siempre va a estar presente la misericordia. Vístete de misericordia. Sé un misericordioso con tu vecino. Sé un misericordioso con tu prójimo, con el compañero de trabajo, con aquel que está pasando una necesidad. Es de entrañable misericordia. Esas son nuestras vestiduras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí tenemos el caso de una mujer llamada la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuántos las escucharon? Ya murió hace unos pocos de años atrás. Pero ¿qué pasó con la historia de la Madre Teresa de Calcuta? Que la tipa se movió en misericordia. Hizo un trabajo tan hermoso en África, en Sudáfrica, en Sierra Leona. Mire, se metió tanto con esa gente que movió instituciones, que movió gobierno, que movió la Iglesia Católica, que movió, amado hermano, ONG a favor de los africanos. Y esa mujer ha sido un baluarte en África. ¿Sabe por qué? Porque la conocían como la mujer de la misericordia. Y a veces hay evangélicos, o habemos, me voy a incluir, habemos gente que tenemos al
Santo, tenemos la verdad, tenemos al Padre, al Hijo. Y a veces no somos misericordiosos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Una mujer que se dedicó toda su vida a atender a la gente en África. Y a veces Dios nos pide a nosotros venir y hacer una obra para Dios de misericordia. Y a veces somos irresponsables. Dale un aplauso al Señor, no me mire feo. ¡Gracias, Señor! Tiene el micrófono prendido ahí. Proverbios 3. ¿Quién tiene Proverbios capítulo 3? Ya vamos a terminar. Esto pareciera que no se fuera a acabar, pero ya vamos a terminar. 3:3. Fuerte allí, Javier. ¿Cómo dice? Ay, ay, ay. Que nunca se aparte de ti, ¿qué? La plata. Nunca se aparte de ti la plata. Está bien. Usted tiene que tener su plata, porque tiene que llevar el pan a su casa, ¿verdad? Usted tiene que tener su empleo. Usted tiene que tener su pareja. Usted tiene que tener su familia. Que nunca se aparte. Pero lo único que también, otra cosa que no se puede apartar de usted es la misericordia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Es decir, hazle un nudo, átala a ti, hazla parte de ti. Eso es lo que la Biblia dice. Mire, que sea algo que esté como tatuado en tu alma, en tu espíritu. Que esté allí siempre presente, que nunca se aparte, que se aparten otras cosas. Mire, que se aparte, mire, que la gente lo invite a usted a una fiesta. Usted diga, no, yo no voy para esa fiesta. Y la gente diga, ay, pero si eres aburrido, si eres aburrida, que ahora ya no compartes con nadie, a mí no me interesa. Que se aparte la gente, mire, la gente chismosa, que se aparte el incrédulo, que se aparte la gente falsa. Pero lo único que no se puede apartar de nosotros es la misericordia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La misericordia. Dios dice, átala, es decir, ponle un candado, Sandra. Ponle un candado, átala allí, amárrala, hazle un nudo tan fuerte que no se pueda soltar. ¿Qué? La misericordia y la verdad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cosas que carecían los fariseos. Los fariseos carecían de eso, de misericordia, de verdad, de fidelidad. Carecían de eso. Y Jesús le dice, ustedes son unos hipócritas, fariseos hipócritas. Que lavan lo de afuera, pero por dentro están mal. ¿Por qué están mal? Porque no tienen justicia, no tienen misericordia y no tienen fe. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Proverbios 16:6. ¿Quién tiene ya Proverbios 16? Ajá. ¿Con qué se corrige el pecado? Mire, con un bate 44, hermano. Con un bate 44 se corrige el pecado. Con una cabilla 3 pulgadas. 2 pulgadas. ¿Hay cabilla 2 pulgadas? 3 octavos. ¿Cómo es que, Fabián, que tú eras? Cabilla es varilla, la más gruesa. ¿Cuánta? 1 pulgada. 1 pulgada. Porque si pecaste y me hiciste pasar una vergüenza y me fallaste, me traicionaste, voy a buscar una cabilla 3 pulgadas y te voy a meter un cabillazo. No. La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es verdad que hay gente que provoca como agarrarlos por el cuello, ¿verdad? Sí, agarrarle por el cuello y hacerle una media Nelson y darle sí, por lo malos que son. Por los perversos que son. Pero la Biblia nos manda a nosotros y nos dice que con misericordia y con verdad se corrige el pecado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Con misericordia, primeramente, con misericordia. ¿Sabe por qué? Porque el día que nosotros también fallemos, Dios va a tener misericordia de nosotros. Y deseamos que los hombres también tengan misericordia de nosotros. A su nombre. Alabado el nombre del Señor.
Porque el problema a veces de muchos evangélicos es que nosotros nunca somos tan santos, pero tan santos que creemos que tenemos alas y una aurora aquí en la cabeza, que nunca vamos a fallar. Nos creemos hasta ángeles. Somos ángeles aquí en la tierra. Así hay evangélicos, hermano, que creen que nunca van a fallar. ¿Ah? Y que cuando la gente comete un pecado, ahí mismo lo satanizan, lo condenan, lo mandan al infierno. Y la Biblia dice que con misericordia y con verdad se corrige el pecado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo recuerdo que cuando estuve en la República Dominicana, el pastor que me llevó me hizo el enlace con una iglesia para predicar. Y el pastor tenía como un mes de haber fallecido, de haber partido con el Señor. Quedó la pastora y un líder. A mí me mandaron con el líder a hablar para cuadrar unos días. Y resulta que el líder llega a la casa donde yo estaba hospedado. Y cuando yo salgo de mi habitación salí con una, como decimos nosotros, con una chemise. Allá le dicen poloché, una chemise. Y salgo a hablar con el hermano para cuadrar unos días de predicación en su iglesia. Cuando el hermano me ve y me dice, hey, tú no puedes predicar en mi iglesia. Tú no puedes predicar en mi iglesia. Y yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le hice? Porque usted usa un poloché. Usted usa una chemise. Y en mi iglesia se predica todo en santidad. Y cuando me dijo así, yo dije, ay. Yo le dije, bueno, mi hermano querido, Dios te bendiga. No estoy tampoco tan interesado en predicar en tu iglesia. Allá no hay nadie que cometa pecados. Allá todo el mundo es santo. Todo el mundo es santo. Él es tan santo que yo usando una chemise prácticamente me iba para el infierno. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Iglesias, mis amados hermanos, que cuando la gente comete algo malo, lo mandan a la banca negra, allá, a la banca negra, los condenan. Y si tienen un ministerio más nunca se levantan. ¿Por qué? Porque se hace juicio sin misericordia. Se corrige el pecado sin misericordia. Y la Biblia, amado hermano, me es clara y nos dice a nosotros, juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia. Y que con misericordia y verdad se corrige lo malo, se corrige el pecado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Quién me falta por allí? Ya todo leímos, ¿eh? ¿Ah? ¿Todos? Vamos a ponernos de pie porque si seguimos vamos entonces a alargar más.